Rafael Monzón es CEO y cofundador del grupo QCI, que incluye las empresas Calidad Inmobiliaria y Qualicons. Hoy nos acompaña desde Ciudad de Guatemala, y una empresa con amplia trayectoria en materia de desarrollos de oficinas corporativas, tanto en Guatemala como en San Salvador. Y la realidad, Rafael, es que en general la mayoría de compañías que están establecidas en mercados como Guatemala y San Salvador no son necesariamente compañías Fortune 500 o en aquellos campos en los que sí podemos encontrar compañías internacionales, podrán ser operaciones considerablemente más pequeñas o menos sofisticadas. Y normalmente el proceso de toma de decisiones de estas compañías es un poco distinto al de compañías más grandes y globales. Hay menos datos, hay menos educación, no necesariamente hay equipos tan sofisticados de bienes raíces corporativos detrás del proceso de análisis que sí puede haber para los grandes jugadores a nivel internacional. Entonces, quisiéramos entender desde la perspectiva de ese perfil de compañías, ese perfil de clientes, cómo afrontar la transformación del mercado con tomadores de decisiones que no necesariamente están tan empapados de lo que está sucediendo o de lo que va a suceder hacia adelante, que no tienen la data disponible. Y también nos interesaría ver cómo están viendo ustedes el apetito de los inversionistas que históricamente han invertido en los proyectos de ustedes como parte de una estrategia de diversificación de sus portafolios de inversión, ¿verdad? Siempre tener un componente en real estate, oficinas, ha sido atractivo. ¿Va a seguir eso siendo atractivo en este tipo de mercados hacia adelante o hay un nivel de incertidumbre todavía demasiado alto? Contanos un poco de tu experiencia. Gracias, Daniel. Pues antes que nada agradecerles a ustedes y a la audiencia. Gracias a ustedes por la invitación. De veras que me siento pues muy afortunado y honrado de estar hoy formando parte de este panel. Y yo quisiera comenzar pues por contarles un poco de lo que ya Daniel introducía, que es un poco el contexto de cómo funciona el mercado de oficinas en Guatemala y en El Salvador, que son los dos países donde nosotros tenemos proyectos desarrollados. Y después les puedo contar también un poco acerca de qué estamos viendo en términos de la reconversión de los espacios. Y finalmente, pues, tal vez algunas tendencias, ¿verdad? Entonces, en Guatemala y en El Salvador, el mercado de oficinas funciona en buena medida como un mercado especulativo con espacios hechos en edificios en condominio, donde básicamente se venden los espacios individuales y se venden muchos de los proyectos que se desarrollan, se venden en lo que nosotros le llamamos en gris en Guatemala o en blanco en El Salvador. Pues en gris implica que no se entrega ningún acabado más que tal vez un baño, pero el espacio se deja en gris para que el usuario lo pueda adaptar. En El Salvador, lo que se acostumbra normalmente es entregar lo que le llamamos en blanco, que es acabados muy básicos, ¿verdad? Se entregan pisos, acabados en paredes y cielos, conexiones a aire acondicionado, pero en sí los espacios no están acondicionados como un plug and play para usarse de inmediato. Entonces, pues esta partición que es como se venden los proyectos, los clientes que normalmente compran estos espacios son usuarios o bien inversionistas que compran los espacios para formar un patrimonio y pues rentarlo posteriormente. Entonces se forma un mercado secundario de rentas y también de venta. Estamos viendo, pues como bien decía Daniel, pues tal vez es un mercado
distinto al de Costa Rica, al que vemos también obviamente en México, en Estados Unidos, donde más son las grandes áreas en esquema de hold, ¿verdad? O en esquema patrimonialista. Estamos viendo así en términos generales los últimos datos que vimos con la empresa Prime, que hay niveles de desocupación pues alrededor del tal vez entre el 10 y el 15%, que en metros cuadrados se traduce en este momento a un aproximado de unos tal vez 100,000 metros cuadrados en primario, o sea, los espacios que están todavía disponibles por los desarrolladores, y tal vez unos 50,000 metros cuadrados todavía en secundario, ¿verdad? Esto es disponibilidad de espacio tanto en venta como en renta. Y esto, pues, para que tengan una idea, la absorción que hubo el año pasado rondó 30,000 metros cuadrados. Claro que fue un año pues bien golpeado, ¿verdad? Pero digamos 2019 se vieron datos similares, y eso lo que nos indica es que pues el mercado ahorita está sobreservido y tenemos varios años por delante, por lo menos unos 3 a 5 años para que se absorba todo el producto que el mercado ha recibido en los últimos años, que ha habido realmente un boom de desarrollo de espacios de oficinas, tanto en Guatemala como en El Salvador. Y entonces hay varios años por delante para que todo este espacio sea absorbido nuevamente. En términos de qué estamos viendo como las reconversiones ya, yo lo clasificaría, depende de la fase en la que está el proyecto. Aquellos proyectos que están en etapa de planificación aún, creo que son los proyectos que mejor están pudiendo adaptarse, por supuesto, ¿verdad? No es espacio ya construido o en construcción, y estos desarrolladores están tendiendo mucho a reconvertir el espacio. Algunos le meten, digamos que el elemento residencial o lo reconvierten totalmente a lo residencial, pero están a tiempo porque están en esa etapa de planificación y bueno, si bien implica un retroceso a su proceso, les conviene más en este momento dado los números que estamos viendo de cantidad de espacio disponible, les conviene más hacer la reconversión anticipada. Los proyectos que están en construcción, pues la tienen un poco más difícil porque si bien están tratando de ajustarse y reconvertir algunos de los espacios, no siempre es posible y no es tan fácil porque depende de los permisos que se obtuvieron y también de la funcionalidad de los proyectos. Entonces, ellos pues están, digamos que en un proceso que sobre la marcha en la construcción están tratando de ajustar los espacios. Los que están pues más complicados son los espacios, los edificios de oficina que están ya construidos y que tienen bastante disponibilidad. Y ahí están los edificios que son más modernos y los edificios que son más obsoletos. Y pues ahí sí hay una diferenciación porque hay una diferencia en términos de cómo fueron diseñados los espacios, digamos que las amenidades que ofrecen los proyectos, y entonces estamos viendo que los edificios de clase A, que es probablemente de lo más golpeado que hay actualmente, están teniendo que ajustar precios de venta y precios de renta con desocupaciones bastante fuertes, y los edificios que son un poco más antiguos, esos edificios pues también están ajustando sus rentas y están viendo desocupaciones, pero yo creo que tendrán también sus retos en términos de poder recapturar inquilinos, porque los edificios pues no tienen los mismos servicios y amenidades que tienen los edificios modernos. Entonces, en ese sentido, pues
vemos que depende de la fase en la que esté el proyecto, es lo que está sucediendo. Pero lo que estamos viendo, digamos que en términos generales, es que estos espacios que están disponibles se están reconvirtiendo a espacios más pequeños. El bloque de oficinas donde más desocupación estamos viendo ahorita es entre los 60 y 250 metros cuadrados. Abajo de 60 metros cuadrados la desocupación no es tanta, y encima los 250 metros cuadrados pues también se ven que los espacios no están con los niveles de desocupación tan alta. Entonces creo que ese bloque entre los 60 y los 250 metros cuadrados pues sí está sufriendo, y los propietarios de ese tipo de inmuebles pues lo que están haciendo es recurriendo a particiones para llegar a esos espacios más pequeños, que son los que están siendo más demandados ahorita, digamos, por las pymes. Y también estamos viendo, digamos, algunas tendencias, como mencionaba también Agustín, los grandes usuarios están ya regresando a ocupar sus espacios, si bien tal vez no al 100% y con alguna reconversión interna del diseño de los espacios, pero sí estamos viendo que ellos sí están regresando ya, y eso se debe principalmente a que, dado el tipo de servicio que dan, ¿verdad? Pueden ser call centers, pueden ser back offices, o algunas transnacionales que operan aquí en el país, pues ellos requieren de la infraestructura y requieren también de la seguridad y de la privacidad que provee los espacios de oficina. Mientras que los pymes estamos viendo que están regresando más lento. Vemos altas desocupaciones en los pymes, pero yo creo que hay un elemento ahí de que esto responde también a que algunos o muchas de las empresas medianas todavía están en un impasse en determinar si van a regresar o no, y cuándo, y en qué modalidad. Porque sí estamos viendo que va a haber un regreso a oficinas híbrido, donde mucho de lo que va a pasar en la oficina va a ser trabajo altamente productivo y colaborativo. Parte de lo que de hecho extrañan los colaboradores es la interacción con sus compañeros de trabajo, y lo que se va a poder hacer desde casa va a ser trabajo bastante individual, pero siempre se requiere como que el elemento de la interconexión entre personas y de la colaboración. Entonces sí vemos que definitivamente todas las empresas eventualmente van a regresar, pero sobre todo, digamos, en estas empresas medianas vemos que va a ser un esquema híbrido. Entonces, y eso pues el medio ambiente realmente ha cambiado, y probablemente va a ser un cambio a largo plazo, y probablemente vamos a ver algo en el orden de, no sé, 50-50 en términos del el trabajo colaborativo y el trabajo individual que se puede hacer desde casa. Y finalmente, pues, a la pregunta de cómo vemos que los inversionistas que han comprado espacios de oficinas para conformar su portafolio, que vemos, pues, definitivamente ahorita está bastante golpeado. Si no están recibiendo rentas, pues no hay mucho apetito de seguir construyendo el portafolio. Entonces, pues básicamente lo que vemos es que los inversionistas están ahorita en un stand-by. No hay mayores ventas, o prácticamente nada de venta hacia inversionistas que conforman patrimonio. Lo que sí estamos viendo es todavía algún movimiento en términos de la venta a usuarios que van a ocupar el espacio. Entonces sí creo que los inversionistas van a tardar
todavía 2, 3 años en como que volver a recuperar apetito en lo que se absorbe el espacio disponible.